Muy buenas tardes, compañeros de labores, colegas. La siguiente presentación está enmarcada en la línea de investigación de análisis de libro de texto, particularmente el trabajo que vamos a presentar con mi colega y compañero Luis Cabrera Calderón. Se denomina la función lineal en los libros de texto, un análisis de sus representaciones. La ruta de presentación es la que se muestra acá. En una primera parte se muestran los antecedentes, después vamos a explicar un poquito el marco referencial que hemos adoptado y por qué, la metodología de trabajo, el objetivo, los resultados de esta investigación inicial y algunas conclusiones preliminares. Dentro de los antecedentes que encontramos en relación al tema función lineal, se plantea habitualmente que la función lineal es uno de los modelos más vistos y más trabajados a nivel de fenómenos de la vida real. Tal vez no en el sentido estricto, pero se ocupa mucho, tanto a nivel escolar, que se trabaja en varios niveles, como a nivel universitario. Los modelos que tienen la forma, como aparece ahí, de manera particular, en general permiten a los estudiantes entender algunos fenómenos de la vida real, por ejemplo, poder relacionar la función lineal con el ajuste de la recta del modelo de regresión lineal simple. Si bien es cierto, en los cursos más del nivel de primaria se trabaja de manera más funcional, permitiría hacer esta conexión. Sin embargo, el hecho de que este modelo funcional sea uno de los más usados a nivel, digamos, del mundo real, también ha mostrado, se ha evidenciado antecedentes relacionados con la dificultad que tiene este objeto de enseñanza y de aprendizaje. Es dificultoso por una parte para los profesores en algún sentido poder enseñar este objeto matemático, y por otra parte también se hace complejo y hay evidencia de que para los estudiantes también es complicado establecer esta relación que se hace, digamos, entre dos conjuntos numéricos de la que subyacen propiedades que desde el punto de vista matemático también resultan ser complejas. A estas dificultades que acá se muestran, también es importante resaltar que en el contexto chileno la dificultad viene arraigada al nivel en el que ya se empieza a trabajar con el concepto de función lineal y afín. En lo que viene de la presentación me voy a referir a la función lineal, como ambas, porque se empieza a trabajar en octavo grado de educación primaria. Quizás un poco dificultoso porque en general los resultados y la evidencia, digamos, de pruebas estandarizadas muestran que los estudiantes tienen dificultades en el tratamiento de algunas operaciones básicas. Por otra parte, la función lineal también se enseña de manera desarticulada y descontextualizada, lo que obviamente es una complicación, pensando en todas las conexiones que puedan haber y en todas las representaciones que puede tener la función lineal cuando se enseña este tema. Por otra parte, tanto libros de texto también y en términos de enseñanza, este objeto, este tema se enseña de manera desarticulada. En algunos libros de texto aparece la función lineal, digamos, como similar a la función afín. No se establece, por ejemplo, la relación que tiene la función lineal con el modelo de función de proporcionalidad directa, lo que obviamente hace ver estas representaciones y estos registros, las representaciones dentro de los registros de manera desarticulada. Si bien es cierto, los libros de texto, como bien se sabe, es uno de los recursos que más se usa en educación escolar,
permite, por una parte, apoyar el proceso de aprendizaje. En algunas investigaciones se ha dado cuenta de que el libro de texto sirve en los profesores para planificar, en otros casos se usa para la selección de ejercicios, en fin. En el caso, por ejemplo, de Guzmán en el año 2006, se hace un análisis de los registros en relación de la escasa investigación o de los escasos antecedentes que hay en este contexto de libro de texto y función lineal, y se encontró que se encontró la dificultad que tienen los estudiantes de poder convertir entre registros de representación y más aún dentro del mismo registro. Esta investigación lo que muestra es que los distintos tipos de registros que tiene este tema están desarticulados y las actividades que propone no permiten la transición o el tránsito entre registros y entre representaciones dentro del mismo registro. El marco referencial que hemos utilizado es el marco de las representaciones semióticas de Dual. Particularmente, una de las dificultades que tiene el aprendizaje de la matemática es la visualización de distintos registros semióticos de representación, lo que obviamente plantea una dificultad tanto para el profesor, quien tiene que enseñar, más aún para el estudiante. En este trabajo, como lo mencioné, nos apoyamos en el marco de Dual, quien plantea que las representaciones habitualmente no emergen de manera autónoma, sino que deben ser explicitadas mediante estos tipos de registros. En el caso de la función lineal, por ejemplo, tenemos varios tipos de registros, es uno de los motivos por el que elegimos el tema, porque permite hacer tránsitos entre representación tabular, gráfica, sagital, numérica, pictórica. Además, Dual plantea que un registro debe permitir un trabajo sobre 3 actividades cognitivas particulares: la formación, el tratamiento y la conversión. Bueno, aquí aparece un poco lo que significa cada una. Lo vamos a trabajar así de manera muy simple, pero nosotros en este trabajo nos vamos a centrar en el tratamiento o en las actividades, si las actividades permiten tratamiento dentro de un mismo registro, y si es posible hacer conversión entre registros y representaciones de registros distintos. Por ejemplo, esto lo extrajimos de uno de los trabajos que tenemos de antecedente, que es el de Oviedo, Kaneshiro, Saken y Gorrochategui, del año 2012, quienes en el fondo hacen un trabajo de revisión y plantean algunas de las formas en que puede escribirse, de los distintos registros que puede escribirse la función lineal. Por ejemplo, está el registro semiótico en lenguaje algebraico, está el registro gráfico, y hay distintas formas de escribir o distintas representaciones dentro del mismo registro. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en los libros de textos? Que está esta ruptura entre hacer la transición entre esta representación y ese, o hacer un cambio de registro de lenguaje algebraico a gráfico. La metodología que ocupamos en esta investigación es cualitativa, particularmente es de tipo exploratoria, porque dada la escasa investigación que hay en relación al tema de función lineal y análisis de libro de texto, creo que nos permitiría aportar evidencia sobre qué es lo que se está haciendo, cómo y, entre comillas, por qué se hace o se plantean las actividades en los libros de texto. Este trabajo es un trabajo de más largo aliento, porque si bien es cierto, lo que presentamos acá es solamente el análisis preliminar del trabajo sobre el libro de texto del año 2017, pretendemos trabajar sobre un artículo que haga un análisis de 4 libros de texto que se enmarcan dentro de procesos y transiciones curriculares a nivel en el contexto chileno. ¿Por qué elegimos este libro? Porque en Chile, bueno, hoy en día con el tema de los cambios de tipos de dependencia, es uno de los libros que se reparte es el libro que se reparte
cerca del 85-90% de la población chilena de estudiantes de colegios públicos. Entonces creo que es importante y se justifica en este sentido ver si el libro de texto en el fondo es coherente con lo que proponen, que propone el programa de estudio, y en el fondo lo que propone y plantea la investigación en didáctica de la matemática. El objetivo de la investigación es explorar y describir, en una primera fase, que es la de este libro de texto, las actividades que propone el libro de texto de octavo grado de educación primaria de Chile en relación a los registros de representación en el tema de función lineal. Dentro de los resultados preliminares, tenemos que nos enfocamos en el tema de función lineal y afín, que es la unidad 2 del libro de texto. Está dentro de la unidad de álgebra y funciones. El tema está dividido en 6 secciones, las que se presentan ahí. La primera es función lineal y proporcionalidad, que trata de establecer la relación entre el modelo de proporción directa y la función lineal. La otra sección es representaciones de la función lineal y afín, parámetros de la función y gráfica de una función afín, y modelación, que tiene que ver, está relacionado con la resolución de problemas usando el modelo lineal. El análisis se hace considerando la estructura, es decir, los resultados que acá presentamos en el contexto, digamos, extenso, tiene 3 secciones. La primera son las actividades de modelación para que el estudiante pueda resolver las actividades propuestas de manera independiente. Son actividades que están desarrolladas y resueltas paso a paso, de las que hacemos una pequeña muestra y análisis acá. Y están las otras 2 siguientes actividades apartados del libro. Una de ellas es una práctica guiada en la que el estudiante trabaja de manera independiente, pero el profesor guía el proceso en relación a las actividades de presentación, y están posterior a estas actividades supervisadas las actividades de práctica independiente, donde el estudiante ya debiese, pongo debiese entre comillas, poder trabajar de manera autónoma lo que se pide en las actividades. Dentro de las actividades de presentación, este libro de texto incluye 16 libros de presentación que están divididas de manera, digamos, bastante homogénea en las 4 secciones que presenta este tema. A muy grandes rasgos se pudo apreciar que las actividades muestran al menos algunos de los registros de representación. Hay actividades que están trabajadas de manera tabular, sagital. También se evidenció en representaciones de tipo algebraica, pictórica, como la metáfora de las máquinas, que aparece acá en el ejemplo. Y también hay algunas actividades de presentación, no todas, que muestran una guía y un proceso entre cambios de registro. Por ejemplo, tabular sagital, lenguaje natural a funcional. En el ejemplo que tenemos acá, hay una actividad que parte de una representación pictórica, que hace como la analogía o la metáfora de las máquinas de input-output. Se plantea una situación matemática, aquí se presentan los pasos de conversión, y al final está la conversión o el tratamiento que se hace entre registro y representación para poder llegar a la respuesta. Ese es uno de los tipos de actividades que muestra el libro de texto en relación a tipos de cambio de registro. Acá hay otro ejemplo de registro tabular a gráfico. También se muestran ahí los pasos. Está el paso 1, hay una situación matemática en la que está la relación entre la variable independiente y la dependiente, y luego se pide que se grafique y se pueda construir la función que aparece acá. Otro ejemplo es el que aparece acá, un registro algebraico, que está la función ahí explícita la pendiente y el intercepto con el eje Y. Y después está acá la forma de cómo poder trabajar en el plano cartesiano. Ahí hay una posibilidad de cambio de registro. Otros ejemplos
usando diagrama sagital. Está el cambio ahí de registro en forma tabular a sagital, de manera numérica a registro funcional, y bueno, la que había mostrado recientemente, que es un cambio de registro tabular a gráfico. A modo de resumen, se ven acá las categorías encontradas. Del lenguaje natural no se encontró, por lo menos de esta primera parte, actividades, representación. Sí, en el lenguaje aritmético, donde está la conversión entre registros y el tratamiento entre tipos de representación. Dentro de las actividades de práctica, que son aquí nosotros por temas de tiempo y espacio, incluimos las prácticas guiadas con las independientes. Se encontraron 66 actividades para trabajo autónomo y guiado. De estas actividades, 31 presentan o es posible interpretar que se puede hacer cambios de registro en la resolución, que representa el 47% de las actividades. El resto de las actividades permite hacer un cambio de registro de representación, pero no así dentro de no cambio de registro. Algunas actividades acá, por ejemplo, hay actividades, cambios de representación en el mismo registro. Por ejemplo, acá se pide que se escriba la representación en forma de función principal. Acá hay trabajo tabular que está dentro del mismo registro tabular, y la representación es la que se muestra acá, siguiendo un patrón. Cambio de registro, también está acá, lo mismo, está la analogía, y se pide que se encuentre cuál es la función lineal que está asociada acá a la analogía de las máquinas. Representar en un plano cartesiano, y también acá hay representaciones dentro del mismo registro. Dentro de las conclusiones que podemos plantear a nivel general, el análisis del libro presentado muestra que el libro de texto propone actividades varias para transitar en distintos registros. También hay actividades que permiten hacer cambios de representación dentro de un mismo registro. Con base en estos resultados, que son preliminares, se aprecia que hay una coherencia entre lo que se plantea a nivel de desarrollo cognitivo, didáctico, en el contexto de la didáctica de la matemática, para poder, en el fondo, poder potenciar la comprensión de este objeto matemático. Y también hay diversas actividades que son modelables por medio de la función lineal. ¿Qué perspectivas planteamos? Se pretende seguir con este trabajo de manera más profunda con los libros restantes. Se pretende hacer un análisis más detallado sobre las actividades que presentan los libros y comparar su evolución de estos en Chile. Poder trabajar en la elaboración de un artículo en la línea de los libros de texto, para poder abrir la escasa investigación que hay en este tema sobre líneas de libro de texto y aportar con evidencia empírica. Y posiblemente una línea sería indagar en cómo el profesor hace uso de este recurso para la enseñanza del tema funciones en octavo básico. Eso sería. Les agradezco el tiempo, y cualquier comentario y sugerencia ahí al buzón. Las disculpas también de antemano por la tardanza de la subida de la liga. Saludos a todos. Gracias.